Reciban un cordial y fraternal saludo. Como siempre, sean bienvenidos a su curso de autoliberación espiritual. En esta ocasión, en esta entrega, hablaremos de un tema trascendental desde el punto de vista físico, desde el punto de vista humano y, por supuesto, desde el punto de vista espiritual. Para la inmensa mayoría de nosotros es conocido que la vida de la inmensa mayoría de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo no fue quizás la más suntuosa y la más placentera que se pueda describir en un momento determinado. Y si esto es cierto, también es trascendental tener en cuenta que estos mismos apóstoles tampoco tuvieron muertes sutiles o muertes realmente llenas, pletóricas de una inmensa e indescriptible poesía. Démonos cuenta que, por ejemplo, en el caso del apóstol Andrés, quien estuvo predicando por Asia Menor, en la región que es conocido como Turquía, también estuvo predicando en Grecia, y donde precisamente como tributo al servicio que prestó al Rey de Reyes y Señor de todos los señores, pues terminó siendo crucificado en forma de X. Y no solamente esto, sino que termina desencarnando luego de 4 días de terrible suplicio. Si vemos cómo muere el apóstol Bartolomé, sin duda alguna, ahí nosotros podemos observar la macabra, la espantosa degeneración psicológica, emocional que tenía la época, o en aquella época, pues los enemigos de nuestro Señor el Cristo. Y no estoy diciendo con esto de que hoy sean mejores, pero realmente una muerte atroz, espantosa, fue la que le tocó vivir al apóstol Bartolomé, quien por su parte, pues fue desollado, fue despellejado vivo, diríamos en criollo, le arrancaron el cuero en carne viva. De esa manera terminaron los días del bendito apóstol Bartolomé. ¿Y qué diremos de Felipe? Precisamente el gran amigo de Bartolomé, luego de hacer una gran misión por Cartago, en el norte de África, por haberse no paseado, sino por haber desarrollado su misión en el Asia Menor, tuvo, entre comillas, la suerte de convertir a la esposa de un procónsul romano, de convertirla al cristianismo. Y en represalia, el procónsul hizo arrestar al apóstol Felipe y luego de ese arresto, pues lo mandó a ejecutar de manera muy cruel. Algunos autores dicen que el apóstol Felipe fue crucificado boca abajo, otros dicen que fue apedreado, mientras que algunos afirman de que el bendito apóstol Felipe terminó sus días colgado de una soga. En pocas palabras, ahorcado. En medio de estos acontecimientos tan atroces en contra de los apóstoles, existe una salvedad, y esa salvedad es el apóstol Juan, quien cuenta la tradición, cuentan algunos autores de que precisamente él, entre comillas, desencarna de, digamos, por muerte natural, porque en este caso se hizo viejo y bueno, y no tuvo que atravesar los suplicios que hasta ahora hemos descrito de algunos de sus colegas apóstoles. Fíjate que si nosotros observamos el caso de Judas Tadeo, que una cosa es Judas Tadeo y otra cosa es Judas Iscariote, todos nosotros sabemos que Judas Iscariote, de acuerdo a la tradición, de acuerdo a la historia, de manera textual, nos dice que luego de haber traicionado a nuestro Señor Jesucristo, terminó ahorcándose. ¿Ves? Sin embargo, Judas Tadeo, hijo de Alfeo, según la tradición, predicó en Asiria, en Persia,
donde muere a golpes de masa. Asimismo, Judas Tadeo muere a garrotazo. De esa manera le pagó la humanidad a este extraordinario apóstol. Si nosotros observamos, fíjate, ahora veamos cómo muere el apóstol Mateo. Algunos dicen que no fue martirizado, mientras que otros afirman de que fue asesinado a puñaladas en Etiopía. Hay autores que afirman que fue apedreado e incluso atravesado con lanzas para luego decapitar su cuerpo. Sin duda alguna, cualquiera que haya sido la causa por la cual desencarnan el alma del apóstol Mateo, fue una muerte trágica, espantosa, la que vivió este extraordinario apóstol. Y si nosotros observamos incluso el momento de la desencarnación de Matías, es decir, el apóstol del reemplazo. Yo creo que la inmensa mayoría de nosotros sabemos que hubo un momento en el cual pues faltaba, cuando ya no estaba Judas Iscariote, habían quedado 11 apóstoles, hacía falta el número 12 y bueno, echaron la suerte para resumir el cuento y luego que echan la suerte, escogen a Matías. Entonces se dice que fundó la iglesia de Capadocia y murió mártir decapitado por un hacha. Fíjate que hasta ahora hemos visto apóstoles que han sido decapitados por hacha, que han sido atravesados por lanza, o que en este caso han tenido simplemente una muerte espantosa, trágica. Imagínese usted como el caso de Bartolomé, haber sido desollado vivo. Y sin embargo, haberse mantenido cada uno de estos seres extraordinarios, fieles hasta la muerte a nuestro Señor Jesucristo. Cuenta la tradición que, por ejemplo, aquel extraordinario apóstol al cual nuestro Señor Jesucristo le entregó las llaves del reino, simplemente fue crucificado boca abajo en el circo de Nerón para encontrar la desencarnación a través de esta simbólica muerte. Todas son simbólicas, sin duda alguna, pero también desde el punto de vista físico, obviamente, mantienen un elemento espantoso, un elemento realmente terrorífico. Si nosotros observamos, investigamos, vamos a conseguir que el apóstol Santiago también se le atribuye una muerte bastante trágica. Según Josefo, fue apedreado, es decir, fallece o desencarna lapidado para luego ser o rematarlo a palazo. Otros dicen que él muere martirizado y que luego de haber desencarnado el apóstol Santiago, su cuerpo fue cortado en pedazos, como para en este caso dar, o en este caso enviar un mensaje para disuadir a los seguidores del apóstol Santiago a que no continúen precisamente con su obra. Hay algunos historiadores que afirman que estando el apóstol Santiago ya en una edad bastante avanzada, fue golpeado, apedreado y finalmente asesinado con un golpe de garrote en su cabeza. Cualquiera que haya sido la verdadera causa de la desencarnación del apóstol Santiago, sin duda alguna, demuestra una conducta bestial, salvaje de los anticristos, es decir, de los eternos enemigos y perseguidores de las enseñanzas crísticas. Fíjate que en ese sentido nosotros podemos también conseguir que el apóstol Tomás muere atravesado por las lanzas de 4 soldados. Y por si se nos había olvidado, vale la pena recordar que precisamente el Rey de Reyes y Señor de todos los señores, entre comillas, desencarna luego
de haber sido humillado, luego de haber recibido una muerte afrentosa en el árbol de la cruz. Si nosotros realmente nos dedicamos a reflexionar, a observar cómo fue el fin de cada uno de estos seres trascendidos, de estos seres extraordinarios, tocados por la gracia, por la bendición, por la fuerza del Padre Celestial, por la fuerza, la bendición y la gracia del Cristo cósmico, sin duda alguna y sin hacer mucho esfuerzo, nos damos cuenta del enorme dolor, del enorme sacrificio que debieron soportar y o al cual fueron sometidos cada uno de ellos. El ejemplo, repito, lo entregó nuestro Señor Jesucristo, quien sufrió lo indecible, fue calumniado, fue tratado, vejado de la peor manera, fue en este caso, a ver, no solamente le insultaban, sino también le calumniaban diciendo que trabajaba para el demonio, fue perseguido por los religiosos de su época, hostigado precisamente por los pseudo líderes espirituales, por la élite que dominaba la religión de aquella época, hasta precisamente hacer suficiente fuerza hacia los políticos de aquel entonces para llevarlo hasta la muerte. Imagínense usted hasta dónde fue el odio, la persecución que tuvo que vivir en carne propia nuestro Señor Jesucristo. Y ni hablar de los apóstoles, muertos, degollados, muertos, bueno, asesinados la inmensa mayoría de ellos. Si nosotros observamos, sin duda alguna, hay un aspecto espantosamente trágico detrás de la ascensión, detrás de la santificación de cada uno de estos seres que han dejado sus huellas precisamente en lo que es la historia y la tradición cristiana. Fíjate que eso nos invita a todos y cada uno de nosotros a la reflexión. La inmensa mayoría de los cristianos, obviamente, cuando se llega a este tipo de camino, cuando se está buscando la redención, pues se busca eso. La redención es el perdón de los pecados, es tratar de cambiar el rumbo de nuestra vida, es tratar de rectificar lo que hasta ahora hemos sido, procurando el perdón de nuestros errores, de nuestras debilidades, de nuestros pecados, como dice la religión, y en ese sentido, que ese perdón nos acerque hacia la divinidad, nos acerque hacia el Padre eterno y obviamente nos acerque hacia el perdón para poder tener paz en nuestras almas, en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestros pensamientos, paz espiritual, paz física, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, vale la pena resaltar de cada una de estas desencarnaciones trágicas por las cuales tuvieron que necesariamente, me atrevo a decir que ha sido necesario que no solamente nuestro Señor Jesucristo, sino que sus verdaderos apóstoles hayan tenido una vida bastante difícil y luego una desencarnación espantosamente trágica. Porque de acuerdo incluso a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, ese drama crístico, porque es un verdadero drama, ese sufrimiento, ese padecimiento voluntario, consciente, que lleva nuestro Señor Jesucristo y que también llevaron cada uno de sus verdaderos apóstoles, fueron precisamente o es precisamente esa puerta de liberación que les permitió a estos seres trascendidos, valga la redundancia, trascender un cuerpo físico, trascender la materia, trascender la carne, para que en pocas palabras haya triunfado el espíritu. Sé que esto no es muy fácil de comprender, sé que no es muy fácil de trascender o de asimilar,
para la inmensa mayoría de nosotros los seres humanos. Recuerdo que en una ocasión estaba por comenzar un curso, y en aquel curso estaban dos damas de más de 60 años o de 65 años, ya dos personas de la tercera edad, y en lo que estoy conversando precisamente del sacrificio consciente, es decir, el servicio consciente hacia la humanidad, y que aparte de ese servicio, de ese, entre comillas, sacro oficio, es decir, de ese sacrificio que hace el iniciado, que hace el hombre o la mujer que está buscando su propia autorredención, yo les comentaba que obviamente detrás de ello van a haber renunciación, va a haber un padecimiento voluntario. Y también le comentaba que aparte de ello, aparte de la renunciación, aparte de ese servicio, les decía que cuando el ser humano, es decir, cuando nosotros, los hombres o las mujeres, estamos buscando una transformación y estamos haciendo una verdadera renunciación, pues aquello implica dolor. ¿Y por qué implica dolor? Porque, por ejemplo, quien les está hablando, a lo mejor toda su vida ha sido una persona malediciente, a lo mejor toda su vida ha sido extremadamente iracundo, extremadamente lujurioso, extremadamente orgulloso, etcétera, etcétera. Y que cuando nosotros comenzamos a morir en nosotros mismos, es decir, mira, voy a dejar de ser tan orgulloso, tan soberbio, ¿ves? Y comenzamos a trabajar contra nuestra propia soberbia, contra nuestro propio orgullo, contra nuestro propio amor propio, pues eso duele. Eso crea un dolor terrible y no en el alma, sino en nuestro propio ego. Cuando comenzamos a morir o cuando comienza a morir nuestra lujuria, cuando comienza a morir nuestra ira, como decía hace ratito, nuestra maledicencia y nuestra... Es decir, eso, perdón, eso defectuoso que hemos sido hasta ese instante, eso duele. Y duele en lo más profundo de nosotros, porque sentimos que en carne viva, como al apóstol Bartolomé, nos van despellejando, perdón, como si nos estuvieran arrancando el cuero. Entonces démonos cuenta que cada una de esas muertes también tiene un simbolismo dentro de nosotros como seres humanos, ¿verdad? De carne y hueso, pero también en el aspecto físico, en el aspecto espiritual. Todo ello tiene un simbolismo y un mensaje trascendental. Entonces, sin duda alguna, morir duele. Y razón tenía nuestro Señor Jesucristo cuando Él decía que los del mundo solo quieren a los del mundo. Y cuando tratas de apartarte del mundo, pues obviamente, perdonen la expresión, eres vomitado por ese mundo. Y esa expulsión de parte del mundo que nos rodea, pues también causa infinito dolor en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en lo que nosotros somos o en lo que nosotros hemos sido. Repito, el hecho es que cuando un hombre y una mujer, lo repito, realmente está decidido y está trabajando en su propia liberación espiritual, detrás de esa liberación va a haber necesariamente sufrimiento, va a existir un dolor indescriptible porque se trata de la verdadera muerte del hombre y de la mujer vieja para que puedan nacer un verdadero hombre y una verdadera mujer en Cristo. Lamentándolo mucho, la inmensa mayoría de los líderes espirituales te pintan pajaritos en el aire, le pintan cuentos de amor, de paz, de poesía, etcétera, 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 a la inmensa mayoría de los feligreses. Y eso es lo que quiere la inmensa mayoría de los feligreses. No quieren enfrentarse a sí mismos, no quieren transformarse a sí mismos. Se conforman con decir que vale, sí vale decir que nuestro Señor es nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo, o nuestro Señor el Cristo es nuestro Redentor. Claro que hay que decirlo. Pero entonces se conforman con creer que al pronunciar estas palabras ya están en el cielo.
ya están inscritos en el libro de la vida y ya salvaron sus almas. Con muchísimo dolor tengo que decirles que están completa y absolutamente equivocados, porque mientras que dentro del ser humano existan los 7 pecados capitales, las 7 cabezas de legión, todavía no están salvas nuestras almas. No, que fulanito, fulanita tiene el cargo de pastor, de pastora, de, de obispo, de sacerdote, de X, de lo que sea, póngale el título que usted quiera. Pero que mientras que no haya sacado esos 7 espantosos espíritus infernales, a saber de la ira, la lujuria, el orgullo, la codicia, la pereza, la envidia, la gula, mientras que no lo haya sacado de su país psicológico, pues lamentándolo mucho, sin importar el título que tenga, todavía tiene empeñada su alma y no está salvo. Para poderse salvar, tiene que tragar tierra. Para realmente poderse salvar, tiene que vivir, ¿verdad? Como un verdadero cristiano, valga la redundancia, pero también tiene que aprender a morir. Si no hay muerte, no existe la resurrección. Si nosotros no morimos en nosotros mismos y no vivimos nuestro propio drama crístico y nuestro propio suplicio, así como lo vivió nuestro Señor Jesucristo, así como lo han vivido todos los apóstoles, pues lamentándolo mucho, si no pasamos por ese suplicio, no estamos salvos. Yo sé que rapidito brincarán los fanáticos espirituales, los fanáticos religiosos y dicen, es que el Señor murió en la cruz por mí, con su sangre lavó todos mis pecados. Ajá. ¿Y por qué Pedro, que andaba al lado de él, que fue sobre el cual él edificó la iglesia y también murió por Pedro? ¿Por qué Pedro tuvo que morir crucificado boca abajo? Explícame. ¿Por qué Andrés tuvo que morir en una cruz en forma de X? ¿Por qué Bartolomé tuvo que ser despellejado si ya nuestro Señor Jesucristo había muerto por él también? ¿Por qué Felipe tuvo que vivir tantas atrocidades? ¿Por qué Tomás tuvo que haber sido linchado por las lanzas, por 4 lanzas diferentes? ¿Por qué todos y cada uno de los apóstoles tuvieron muertes trágicas? A ver, si ya nuestro Señor Jesucristo había muerto primero que cada uno de ellos y los había lavado a sus principales apóstoles con su propia sangre. Porque, repito, la verdadera libertad espiritual está cuando nosotros morimos en nosotros mismos. Mis apreciadas amigas, mis apreciados amigos, como siempre, infinitas gracias por habernos acompañado en estas enseñanzas. Te recordamos que si la misma te gusta, pues agradecemos infinitamente que te suscribas a nuestro canal y que colabores con nuestra misión. Óyeme bien, tributes, diezmes en nuestra misión, ayudándonos a compartir estas enseñanzas. Me despido de todos ustedes, orando, rogando y suplicando al Padre Celestial que te bendiga a ti y a toda tu familia. Muchísimas gracias.